Buenas tardes, estamos con Jaume Puig, director general de GVC Gaesco Gestión. Bienvenido. Gracias a vosotros. Vamos a hacerte una pequeña entrevista. En primer lugar, nos gustaría saber, dado el actual entorno macroeconómico, ¿qué regiones creéis que van a aportar un mayor crecimiento en este 2014? Bien, este 2014 es un año en global donde el crecimiento económico mundial se acelera respecto al que tuvimos en el año 2013. ¿Y cómo se acelera? Vamos a ver, se acelera de dos formas. Se mantiene elevado, quizás unas décimas menos en el mundo emergente, pero muy elevado, y el que mejora netamente es el mundo desarrollado. Entonces, dentro de esta mejora del mundo desarrollado, los países con más contribución en el año son zonas como Estados Unidos, como Japón, dentro de los desarrollados. Otros desarrollados como Australia lo siguen haciendo mejor, y la zona euro mejora, aunque sigue estando a la cola del crecimiento mundial. ¿Qué estrategia de inversión en renta variable europea recomendarías a nuestros usuarios? Bueno, la primera estrategia es estar comprados, ¿de acuerdo? La renta variable europea es una de las rentas variables en este año con mayor potencial, juntamente con renta variable japonesa y renta variable emergente, son las grandes rentas variables para el año. Entonces, dentro de europea lo primero es estar invertido, es decir, no especular con que ya subió mucho el año pasado, etcétera, etcétera, sino estar dentro. ¿Y en qué clase de títulos? En títulos y en sectores que tengan una beta alta, es un año de subidas para la bolsa europea, y es un año donde de momento todavía podíamos empezar el año con un fuerte inicio del crecimiento, sectores más de crecimiento y sectores small, más pequeñitos, pero podíamos acabar el año donde hubiera una rotación de sectores y donde los sectores más value, las grandes empresas, tomaran un poco la rotación a las pequeñas, con lo cual estar invertidos y quizás con una pequeña rotación sectorial dentro del año. Desde GVC Gaesco, ¿cómo pensáis que pueden afectar a nuestras inversiones la depreciación del peso argentino y su impacto en otras monedas? No, esto es marginal. Es decir, vamos a ver, el tema es el siguiente, es decir, que Argentina haya devaluado su divisa, yo creo que en estos momentos es el menor de los problemas, ¿no? Básicamente por dos motivos. En primer lugar, todas las empresas que tienen actividad empresarial en Argentina ya se han visto, digamos, y se están viendo situaciones afectadas, pero ya no por esto, sino antes de esto. ¿Por qué? Porque es un país que, no olvidemos, que ha hecho dos cosas. En primer lugar, ha expropiado a empresas que estaban fuera, caso Repsol, y en segundo lugar, está generando una enorme dificultad para las empresas que están allí instaladas para repatriar los fondos que están obteniendo allí. Entonces, ya las empresas con presencia en Argentina ya estaban en una situación, digamos, de penalización respecto al mercado. El hecho de que devalúen más, yo diría que era un hecho cantado, tendríamos que ver en qué momento en el tiempo se podía haber ocurrido, pero lo que sí es verdad, además, que respecto al efecto contagio que puede llegar a tener, puede haber un efecto real, por ejemplo, un efecto real, es decir, ¿dónde compran los argentinos los coches? Por poner un ejemplo, pues básicamente en Brasil. Pues el argentino que compra su coche en Brasil, que importa sus coches de Brasil, pues le va a costar más caro. Luego podría haber un efecto contagio, sí, pero moderado, ¿eh? El tema más importante que yo creo es lo siguiente: el descenso de divisas en países emergentes no es un tema de Argentina, es un tema que lo vimos el año pasado muy fuertemente en el sudeste asiático, lo estamos viendo en Turquía, ahora lo estamos viendo en Corea, y esto al final tenemos que tener en cuenta que, ¿qué están haciendo los países desarrollados? Hay una guerra encubierta de divisas muy importante. Estados Unidos ha mantenido todos estos años una política de dólar bajo. Japón, con el Abenomics, una política de yen bajo. Entonces, ¿cómo pretender, por ejemplo, que Corea, que exporta, digamos, a países y que hace la competencia a empresas japonesas, cómo pretender que si Japón ha devaluado su divisa, el mercado, digamos, no lo haga el won coreano, ¿no? Es decir, hay una guerra encubierta de divisas. Yo creo que desde ese punto de vista está ahí. Ahora bien, ¿qué ocurre? La zona euro, somos de las pocas zonas en el mundo donde no hemos hecho esta guerra de divisas. No tenemos una política, por el motivo que sea, de divisa barata. Luego, ¿esto qué abre? Hombre, si no, las divisas de alrededor están haciendo esta política de divisa débil y nosotros tenemos una divisa fuerte, quiere decir que es un excelente momento para, desde el euro, invertir en este entorno de divisas. ¿Cómo un inversor retail puede diversificar su cartera? ¿Qué fondos de GVC Gaesco ofrecen una inversión diversificada? Bueno, en fondos de GVC Gaesco todos diversifican la cartera. Es verdad que, digamos, todos los fondos que tenemos diversifican, pero somos gestión activa, es decir, no hay 200 valores o 300 valores en los fondos suelen tener alrededor de 40, 50 empresas por fondo, los de renta variable, y la forma de diversificar es total y absoluta, es decir,
se puede diversificar invirtiendo, los fondos ya diversifican, pero además se puede diversificar invirtiendo en una cesta de fondos. Nosotros ahora mismo la mayor diversificación de todos los fondos que podamos tener son aquellos 3 grupos de fondos que tienen valor y que creemos que tienen valor de cara a 2014, o sea, no de todos los que tenemos. Entonces aquí habría más o menos 3 grupos, ¿no?, de mayor a menor riesgo. 1, renta variable, muchos fondos de renta variable de los que tenemos nosotros que acumulan valor. 2, retorno absoluto, con un nivel menor de riesgo, pero todavía con digamos, mucho potencial para este año. Y 3, un entorno de menor rentabilidad buscada, que es lo que llamamos renta-valor, que es, o sea, el renta-valor, por ejemplo, es su objetivo de gestión es depósitos más un 1,5, la rentabilidad del depósito bancario más un 1,5, es la gama más conservadora de lo que tenemos hoy, que creemos que es rentable. Retorno absoluto con objetivos de gestión de entre 7 y 8%, y renta variable, que puede tener un año muy bueno. Entonces, la diversificación entre todos ellos depende primero del nivel de riesgo de las familias, que pueden ir más digamos, ancladas al renta-valor, o más ancladas a renta variable, o al retorno absoluto, o mezclas de todos ellos. No, la diversificación para un cliente es total y absoluta con la gama de fondos que tenemos. Respecto a vuestro fondo GVC Gaesco Japón, ¿en qué tipo de empresas invierte este fondo? ¿Tenéis algún equipo de gestión especializado en esta área geográfica? Sí, vamos a ver, en Japón hemos invertido mucho antes ya de tener el fondo japonés, que hace unos años. Nosotros en Japón hemos invertido regularmente para muchos otros fondos y SICAVs de la casa, entonces, productos como fondos que son con un matiz sectorial, como el TFT, o productos que son de multinacionales, etcétera, etcétera. O sea, llevamos muchos años invirtiendo. Entonces, ¿qué tiene nuestro fondo japonés de distinto respecto a los demás? Mirad, el fondo japonés nuestro lo creamos en un momento que en ese momento iba destinado a buscar un objetivo de inversión que era único en el mundo en aquel momento. Y hoy sigue siendo prácticamente único, ¿no? Que era y poder invertir en un país desarrollado como es Japón, después de una enorme e ingente caída de su mercado inmobiliario, que ha durado prácticamente 2 décadas. Entonces, el fondo nuestro japonés se plantea la inversión no invirtiendo en las empresas japonesas habituales, es decir, no en las Toyota de turno, etcétera, etcétera. Sí que también invierte en estas, pero el 85% del fondo invierte en las empresas domésticas japonesas, es decir, no en las exportadoras. ¿Domésticas de qué tipo? Domésticas tipo inmobiliarias, domésticas tipo constructoras, domésticas tipo bancos, doméstica tipo, por ejemplo, distribución, este tipo de empresas. ¿Por qué? El objetivo del fondo está un fondo diseñado ¿para qué? Para el despertar de la caída inmobiliaria de Japón. La caída inmobiliaria de Japón lastró a todos estos sectores, lastró al consumo y con ellos a todos estos sectores. La recuperación económica de Japón lo que está haciendo es que estos sectores puedan tener un revival especialmente intenso. Entonces, es un motivo de inversión muy distinto al que ofrece la mayor parte de bolsas del mundo y, dada esta política de inversión especializada, muy distinto al que ofrecen la gran mayoría de fondos japoneses. Pues nada más, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Muy bien, gracias a vosotros.